Bien, la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa impone un poco, la verdad. Sí, sí, es material de nivel. Resume décadas de debate de los grandes pensadores del derecho. Pero todo gira en torno a una idea que, a primera vista, parece de primero de carrera, ¿no? Totalmente. La diferencia entre derecho público y derecho privado. Una distinción que todos creemos entender, pero que, esconde una complejidad enorme. Exacto. La misión que nos hemos propuesto es precisamente esa, desgranar esta división clásica y descubrir por qué hoy, más que una muralla que separa dos mundos, es una frontera porosa llena de pasadizos. Sí. La idea de manual es sencilla. El derecho público regula al Estado, sus relaciones de poder, y el privado, pues, las relaciones entre nosotros, los particulares. Claro, pero esa es la teoría. Luego, ¿qué pasa cuando una empresa privada gestiona un hospital público y hay una negligencia? O cuando una red social, que es una empresa privada, decide qué discursos son aceptables y cuáles no. Afectando a la libertad de expresión de millones. Ahí es donde la línea se desdibuja por completo. Ahí es donde se pone muy interesante. Para entender este lío actual, creo que no nos queda otra que viajar en el tiempo. Me parece bien. ¿De dónde sale esta manía de querer separar lo público de lo privado? Pues es una idea consolera, nos tenemos que ir a la antigua Roma. A Roma. Sí, el origen conceptual se lo debemos a un jurista llamado Ulpiano. ¿Ulpiano? Él fue el primero que lo puso, digamos, negro sobre blanco. Estableció la gran distinción, el ius publicum, que se ocupaba de lo que concierne al Estado romano, Vale. y el ius privatum, que se refería al interés de los particulares. O sea, una idea con 2 milenios de historia. Pero imagino que no fue una línea recta desde Ulpiano hasta hoy. ¿Qué problema intentaba resolver él con esa distinción? Pues básicamente poner un poco de orden. Ah, Quería separar las reglas que organizaban el funcionamiento del imperio, sus magistraturas, sus sacerdotes, su organización, en fin. ya. Separarlas, digo, de las reglas que usaban los ciudadanos para sus asuntos del día a día. Ujú. Comprar, vender, casarse, dejar herencias. Era una cuestión de claridad y de funcionalidad. Entendido. ¿Y cómo sobrevivió esa idea a la caída de Roma? Bueno, durante la Edad Media la cosa se complicó, pero muchísimo. Con el feudalismo, el poder de la Iglesia, esa distinción clara se volvió muy difusa. Claro, el poder estaba fragmentado. Exacto. Un señor feudal actuaba a la vez como gobernante y como propietario de la tierra. Pero el verdadero punto de inflexión llega en la Edad Moderna. Con el Estado absolutista. Ahí es donde la cosa cambia. Ah, claro. Me imagino que un rey absolutista tiene mucho interés en dejar clarísimo cuál es su derecho. Precisamente. Ya no es una división académica, es una herramienta de poder. Ya veo. El Estado absolutista necesita instrumentos para consolidar su autoridad. Y ahí es donde el derecho público se expande y se fortalece. ¿Cómo? Pues se crea un derecho administrativo para organizar su burocracia, un derecho penal para castigar en su nombre y un derecho fiscal para recaudar, claro. El Estado básicamente se inventa su propio juego con sus propias reglas. Para asegurarse de que siempre gana en su terreno, sí. Y mientras el Estado construía su, digamos, fortaleza de derecho público, ¿qué pasaba en el otro lado? Con el derecho privado. Pues en paralelo, y sobre todo a partir de la Ilustración y las revoluciones liberales, se da el fenómeno de las grandes codificaciones. El Código Napoleónico y todo eso. El famoso Código Napoleónico, por ejemplo. Estos códigos definen el núcleo duro del derecho privado, que se convierte en el reino de la libertad individual. El espacio donde el Estado, en teoría, no debía meterse. Justo, el espacio de la autonomía de la voluntad, de la libertad para firmar contratos, del derecho a la propiedad. Vale, creo que ya tengo la foto clásica. Por un lado, el Estado, con sus reglas, su poder vertical. Y por otro, los ciudadanos, en un plano de igualdad, con su libertad para pactar. Un muro bien alto entre los dos. Sí. Pero todos los documentos que hemos analizado insisten en que en los siglos XX y XXI ese muro se ha llenado de grietas, que la frontera se ha vuelto porosa. Es que el muro directamente se ha venido abajo en muchos sitios. ¿En serio? Y lo fascinante es que no hay una única causa. Es una especie de tormenta perfecta. A ver, Pero si tuviéramos que señalar el factor más importante, el que lo cambia todo, es que la Constitución se escapó de su vitrina. ¿cómo que se escapó de su vitrina? Me gusta la imagen. Pues que dejó de ser un documento solemne, una declaración de principios que solo se usaba para grandes debates, y se convirtió en una herramienta de uso diario. En la norma suprema. Eso es.
La norma suprema que se aplica a todo y a todos. Y con ella, pues los derechos fundamentales, la dignidad, la igualdad, la intimidad, dejaron de ser solo un límite para el poder del Estado. Un momento. ¿Me estás diciendo que esos derechos fundamentales ahora también se aplican en las relaciones entre particulares? Precisamente. O sea, En un contrato de alquiler, en una entrevista de trabajo, en el reglamento de un club. exactamente. Es lo que la doctrina jurídica llama la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Penetran en las relaciones privadas y las transforman. Ponme un ejemplo. Pues a ver, un empleador no puede negarse a contratar a una mujer por el hecho de serlo, porque vulneraría el derecho a la igualdad. Claro. O un colegio privado no puede expulsar a un alumno sin darle la oportunidad de defenderse, porque afectaría su derecho a la tutela judicial. Los valores constitucionales se filtran en cada rincón. Es un cambio de paradigma total. Pero has dicho que era una tormenta perfecta. ¿Qué otros factores dinamitaron esa frontera? Hay otros dos fenómenos clave que actúan como una pinza. Por un lado, la privatización masiva de funciones que antes eran monopolio del Estado. ¿Ah, sí? Pensemos en ello. Empresas privadas que gestionan la sanidad, la educación, la recogida de basuras, las autopistas, El agua. el suministro de agua. Son servicios públicos esenciales prestados por actores privados. ¿Y por otro lado? Por otro lado, el movimiento inverso, una intervención cada vez más intensa del Estado en la economía, regulando de forma muy estricta sectores que antes eran, el corazón del derecho privado. ¿Como la banca? La banca, los mercados financieros, las telecomunicaciones. Entiendo. O sea, lo público se viste de privado y lo privado se ve sometido a reglas públicas. Menudo lío. A ver, aunque las fronteras se estén borrando, me cuesta creer que sea lo mismo tratar con Hacienda que con mi vecino. No, claro que no. Intuitivamente siento que las reglas de juego son completamente distintas. Sigue habiendo una lógica interna que separe esos dos mundos. Sí, por supuesto. Y es crucial entender esa lógica interna porque, a pesar de la hibridación, los polos siguen existiendo. ¿Vale? El derecho público se caracteriza por una relación de Subordinación. subordinación. El Estado no actúa como un igual, no negocia contigo de tú a tú. Actúa con poder, con lo que los juristas llaman imperium. Imperium. Suena a película de romanos, pero entiendo la idea. Es el poder de mando. Exacto, por eso sus normas son imperativas, son de orden público, no puedes pactar en contra de ellas. No puedo llegar a un acuerdo con Hacienda para pagar menos impuestos. O acordar con un policía saltarte un semáforo en rojo, imposible. La finalidad de todo esto es proteger el interés general. Vale, son las reglas del juego que nos vienen impuestas para que la sociedad funcione. ¿Y el mundo privado? ¿Cuál es su lógica interna? Es la lógica opuesta. El derecho privado parte de una relación de coordinación entre sujetos que están, al menos en teoría, en un plano de igualdad jurídica. En teoría. En teoría, sí. Su principio rector, su estrella polar, es la autonomía de la voluntad. Las partes tienen libertad para crear sus propias normas a través de los contratos. Y por eso sus normas no son imperativas, sino... ¿Cómo lo llamaban los textos? Dispositivas. Justo. Dispositivas. Y es una idea clave. Significa que la ley te ofrece una solución por defecto, pero si tú quieres pactar algo distinto, puedes hacerlo. A ver, un ejemplo. Pues mira, el Código Civil dice dónde se debe entregar una cosa vendida, pero si comprador y vendedor acuerdan otro lugar, ese acuerdo prevalece sobre la ley. Ah, vale. La ley solo entra en juego si no has dicho nada. El foco del derecho privado está, por tanto, en los intereses individuales y patrimoniales. El civil y el mercantil son sus territorios. Los materiales que manejamos usan una expresión muy gráfica. Para el caso de Colombia, dicen que es un laboratorio jurídico donde esta fusión se ve a diario. Es una descripción muy acertada. Y aunque sea un caso específico, sirve como un ejemplo perfecto de estas tendencias globales. ¿Por qué? Porque el sistema colombiano muestra esta hibridación de una forma muy potente. El ejemplo más claro es la acción de tutela contra particulares. Explícame eso, porque es un rompedor. La tutela, entiendo, es la herramienta para proteger derechos fundamentales. Es la herramienta más poderosa, sí. En un esquema clásico, solo podrías usarla contra el Estado, contra un abuso de poder. Claro. Pero en Colombia, un ciudadano puede interponer una tutela contra una empresa, contra su aseguradora de salud, contra un colegio. ¿Contra un particular? Contra otro particular, sí. Es un misil constitucional que puede ser disparado contra otro particular. Esto era impensable en la visión tradicional. Lo de la acción de tutela contra particulares es alucinante. Rompe el esquema por completo.
¿Significa eso que cualquier derecho fundamental puede imponerse sobre un contrato privado? Esa es la pregunta del millón. ¿Podría alguien usar la tutela para romper un contrato de alquiler porque siente que vulnera su derecho a una vivienda digna? ¿Hasta dónde llega? Pues esa es la gran discusión. Y nos lleva a otros ejemplos que mencionan los textos, como el de la propiedad privada. Que es la institución central del derecho privado, por definición. Mi casa, mis reglas. Exacto. Sin embargo, la Constitución colombiana, como muchas otras modernas, le impone una función social. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues significa que tu derecho de propiedad no es absoluto, tiene un límite de interés público. Por ejemplo, el Estado puede expropiarte un terreno para construir una carretera, Ya. o puede obligarte a conservar la fachada de un edificio histórico. Tu interés individual cede ante el interés de la comunidad. Entiendo. La mano visible del Estado metida de lleno en negocios privados. ¿Y hay algún área que sea el híbrido perfecto? Sin duda, el derecho laboral. Ah, claro. Nace de un contrato privado entre empleador y trabajador. Pero la relación no es de iguales. Hay una subordinación clarísima. Evidentemente. Por eso, el Estado interviene masivamente para proteger a la parte débil, con un arsenal de normas imperativas. Derechos irrenunciables, salario mínimo, límites a la jornada. Los textos lo definen muy bien como un derecho privado social. Eso es una categoría intermedia que bebe de los dos mundos. A ver, todo esto es fascinante, pero siendo sinceros, suena a un debate que solo le importa a los catedráticos de Derecho. ¿En qué me afecta a mí, en mi día a día, si mi problema con la multa del coche es público y mi disputa con la compañía telefónica es privada? Pues ¿Realmente hay una diferencia práctica tan grande? esa pregunta es fundamental porque las consecuencias son enormes y 100% prácticas. No es una discusión teórica en absoluto. ¿No? Equivocarte de categoría puede significar perder un caso desde el primer minuto. Para empezar, determina qué juez es competente. O sea, ¿a qué puerta tienes que llamar? Exacto. Si tienes un problema con una multa de tráfico, vas a la jurisdicción contencioso-administrativa. Si es porque tu vecino hace demasiado ruido, vas a la jurisdicción civil. Son procedimientos, plazos, lógicas totalmente distintas. Totalmente distintas. Es como intentar jugar al fútbol con las reglas del ajedrez. Te dirán que te has equivocado de ventanilla. Ya habrás perdido un tiempo y un dinero preciosos. Vale, el primer punto es crítico. ¿Qué más? También define el régimen de responsabilidad. No es lo mismo exigirle una indemnización al Estado por un daño, por una caída en una acera en mal estado, Por ejemplo, que exigírsela a un particular. La responsabilidad del Estado suele ser objetiva. Basta comprobar el daño y que lo causó la administración. ¿y con un particular? Normalmente tienes que probar que actuó con culpa o negligencia, lo cual es mucho más difícil. Determina las reglas del juego de cualquier conflicto desde el minuto 1. Vaya si es práctico. Ya hay más. Determina el tipo de contrato que se aplica. Los contratos de la administración son muy rígidos. Para evitar la corrupción, me imagino. Claro. Y, por supuesto, las sanciones. En lo público hablamos de multas, o incluso de penas de cárcel. En lo privado, pues, de reparación económica, de cumplir el contrato. Es la diferencia entre una multa de tráfico y tener que entregar un piso que vendiste. En resumen, hemos pasado de una división aparentemente simple, nacida en Roma, a un mapa complejo y dinámico donde las líneas se cruzan. Constantemente. La gran idea con la que nos quedamos entonces es que la distinción público-privado ya no es una muralla, sino más bien una brújula, Una herramienta de análisis, sí. para navegar un mundo donde todo está interconectado. Así es. De hecho, el análisis de los textos sugiere que el futuro ya no se puede explicar con este modelo binario. Un tercer tipo de derecho, Algunos teóricos hablan de un derecho transversal. Hay ramas enteras del derecho que ya no encajan en el viejo molde. ¿como cuáles? Pues pensemos en el derecho ambiental, el tecnológico, el sanitario o el del consumidor. Son un cóctel. ¿En qué sentido? Mezclan regulación pública imperativa, como la protección de datos, con autonomía privada para contratar, como, no sé, contratar un servicio de Internet. Y por encima de todo, la protección de derechos fundamentales. Con la Constitución como eje común que lo vertebra todo. Exacto. Y esto nos deja con una última reflexión para darle vueltas. A ver. Los documentos explican muy bien cómo los derechos fundamentales, que nacieron para limitar al poder del Estado, ahora también limitan a los particulares. Sí. Si llevamos esa lógica hasta el final y pensamos en las grandes plataformas tecnológicas, Google, Meta, X, Ajá. que tienen un poder inmenso sobre la información, el debate público,
Un poder que, a veces, se parece más al de un Estado que al de una empresa privada. Desde luego. ¿No deberíamos empezar a pensar en un nuevo tipo de derecho público o al menos de obligaciones de carácter público que se aplique directamente a estos gigantes privados para proteger de verdad nuestros derechos como ciudadanos en la era digital?